Y nuestro tema en esta hora es sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Leamos Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a hablar de que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Entonces ya tenemos el versículo ahí por nuestra hermana Ana Ayala. Dios bendiga también por su fidelidad, mi hermana, siempre estar ahí con nosotros al pendiente. Entonces hoy vamos a hablar de Dios como el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Él hace a nosotros como Espíritu? Y tiene una función definida entre los tres de la deidad. Entonces nosotros tenemos que ver cómo se revela Dios a nosotros, porque nosotros no somos judíos, nosotros somos creyentes gentiles. Cuando aún no éramos creyentes, la Biblia dice que el Espíritu se movía sobre nosotros, ¿verdad? De acuerdo a Génesis. Fue el Espíritu el que nos redarguyó a nosotros y nos condujo a la salvación. El Espíritu nos da vida y nos conduce a la verdad. Entonces en Efesios vemos dos funciones adicionales del Espíritu. Leamos Efesios 1:13 al 14. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea que el Espíritu por un lado nos sella y también nos da las arras de nuestra herencia. Estas arras son el enganche, son el presabor, es un anticipo o muestra de lo que la persona va a poseer totalmente para que venga a ser su propiedad. Entonces tenemos que ver estas dos funciones adicionales del Espíritu. Que no se te olvide que nos sella y nos da las arras. En los tiempos antiguos, la palabra griega que se traduce aquí arras se usaba en la compra de la tierra. O sea que el vendedor daba al comprador una porción del suelo, una muestra tomada de la tierra. Entonces veamos que esta ilustración es bien importante para nosotros entender de lo que el Espíritu hizo en nosotros. Las arras son también para que constantemente nos estemos llenando del Espíritu Santo. También es otra función. Para eso funcionan las arras. El sellamiento es algo que Dios pone en nuestro espíritu. Es un sello interno por el Espíritu Santo. Es un impregnar de la imagen de Cristo para que constantemente toda nuestra vida estemos renovados en esa imagen, con ese aceite, con ese espíritu, hasta que seamos glorificados en nuestro cuerpo, que es la redención de nuestros cuerpos. Los cristianos del Nuevo Testamento tenemos que acercarnos a Dios humildemente, porque si no, nosotros no vamos a entender cómo funciona Dios dentro de nosotros. La mente judía es una mente que está sujeta al Antiguo Testamento. Al judío no tiene la bendición de ser de fe. Por eso en Gálatas, Pablo tuvo que hablarles fuerte a los cristianos, a los creyentes. Porque ahí se nos muestra que el judío se opuso para que los gentiles creyeran y aún se distrajeran de la verdad del Evangelio. Gálatas 3:1 dice lo siguiente: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Vemos que la ley no es la verdad. Seguir la ley no es seguir la verdad. La verdad, de acuerdo a este versículo, es el glorioso evangelio del bendito Dios. La verdad aquí es Jesucristo. Pablo tenía un problema que los hermanos que habían recibido la verdad, en este caso los gálatas, los judaizantes siempre los querían volver hacia atrás. Les querían estorbar diciendo que si no guardaban la ley no eran salvos. Por eso el apóstol tuvo que decirles los versículos 2 y 3 que dice: Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Oír el Evangelio con fe hace que uno reciba la promesa del Espíritu bíblicamente, porque venimos a estar sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros somos bendecidos por el oír con fe.
Nosotros estamos siendo bendecidos en esta hora porque tenemos fe. Si usted es un hermano que tiene fe, un creyente que tiene fe, usted está siendo bendecido. La bendición del Espíritu es para nosotros. Por eso en el 6 al 9 dice: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que todos los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí a Abraham se le predicó la buena nueva, el evangelio, y él creyó, y por eso él vino a ser el padre de la fe. Nos pone de ejemplo a Abraham, que es el padre de la fe. Versículo 12 dice: La ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces vemos claramente que la ley no es de fe, porque para guardar la ley no necesitamos la fe, porque la ley viene a ser un mandato. Son los 10 mandamientos, que si los guardas, que si los haces, te va a ir bien, y que si no los haces, te va a ir mal. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Versículo 14 dice: Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dios le prometió a Abraham la promesa del Espíritu. El Espíritu es la promesa del Padre y también es la promesa del Hijo. Entonces vemos 2 promesas del Espíritu. La promesa en un aspecto del Padre por el Espíritu es llenar de poder a su pueblo, pero la promesa del Hijo por el Espíritu es llenarlo de su vida a su pueblo. Son 2 cosas diferentes que nosotros tenemos que notar en esta tarde. Porque de acuerdo a Hechos 2, como poder es algo exterior, pero de acuerdo a Juan 20:22, como vida es algo interno, y las 2 cosas son bíblicas y las 2 cosas necesitamos. Entonces está el aspecto del Espíritu Santo como vida y está el aspecto del Espíritu Santo como poder. Pero hoy, en esta tarde, en esta transmisión, en este mensaje, no vamos a hablar del Espíritu Santo como poder, sino como vida. Eso es más esencial en nosotros. Vamos a hablar del Espíritu como sello. Los judíos, como ellos no tenían fe, ellos no podían entender que Dios dio un Nuevo Testamento. Si nosotros no tuviéramos el Nuevo Testamento, para nosotros sería bien difícil entender lo que nos está explicando en esta hora. Esta enseñanza que estamos presentando o que estamos exponiendo es netamente del Nuevo Testamento, porque solo con el Nuevo Testamento se puede entender que Dios es Espíritu que se hizo hombre. Si no tuviéramos el Nuevo Testamento, nosotros tampoco creeríamos que Dios se hizo hombre. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, y ahí nos damos cuenta que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí empieza explicando en el capítulo 1 que a Dios nadie le ha visto jamás, sino que por medio de Jesucristo Dios se da a conocer. Notemos que si nosotros no somos puros en nuestra enseñanza, no vamos a poder enseñar acerca del proceso que Dios tuvo para pasar, para poder entrar en las personas. Él tuvo que pasar por un proceso. El sello del Espíritu es que Dios entra en las personas. No estamos hablando de que el sello esté sobre nosotros o sobre las personas en el aspecto de poder, sino que estamos hablando del aspecto de vida. Por eso abramos nuestro entendimiento en esta hora para que veamos la diferencia entre Dios como poder sobre nosotros y Dios como vida dentro de nosotros. Para que podamos ver claramente estos aspectos, Juan 20:22 claramente dice que en el día de la resurrección el Señor se les apareció a los discípulos y Él les dio un soplo divino. Tenemos que entender este acto que sucedió en la noche de la resurrección, y ese es el sello que ellos recibieron por creer en Jesucristo. Pero el Señor no se sopló en ellos cuando estaba vivo, Él se sopló en ellos cuando Él resucitó. Él mismo se sopló, o es el mismo soplo que se le dio a Adán en Génesis 2:7, y eso es dar el Espíritu de Dios al hombre. Lo mismo sucedió en el nuevo hombre. Cristo como el nuevo hombre, Él es el postrer Adán que se sopla en los 11 discípulos. La diferencia es que en Génesis se sopla en un hombre y en Juan se sopla en 11 hombres, debido a que en el Nuevo Testamento el nuevo hombre es corporativo. ¿Te das cuenta de todo lo que estamos entendiendo? El Dios que es Espíritu, de acuerdo a Juan 4:24, fijó tabernáculo entre nosotros, es decir, Él obtuvo un cuerpo, se hizo hombre entre nosotros. Entonces es así que nosotros conocemos a Dios como el Hijo del Hombre. La razón por la cual se hizo hombre es que tenía que morir como ofrenda por el pecado, para ser el cordero que quita el pecado del mundo.
Entonces el proceso de Dios es que primariamente se declara a nosotros como espíritu. De igual manera, Israel lo conoció como espíritu. Ellos saben que Jehová es espíritu y como el tal nadie lo puede ver. Saben que está en el tercer cielo. Pero lo que ellos no saben que a los gentiles se nos dio el Nuevo Testamento. El israelita que es de fe abrazó el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento no fue dado directamente a los judíos, sino que es dado directamente a los gentiles. Vemos que solo una minoría de los judíos recibió el Nuevo Testamento en el tiempo de la transición. Quiere decir que en el tiempo que estamos nosotros viviendo, en el tiempo del fin, solo una minoría de los gentiles, de los creyentes gentiles del Nuevo Testamento, serán vencedores en el tiempo de la transición, porque principio y fin es lo mismo. Pero tenemos que considerar algo, hermanos, que en ese tiempo hay un remanente. Dios ha preservado un grupo de hermanos que van a ser los vencedores. La pregunta es, ¿nosotros somos parte de ese grupo? ¿A ti no te preocupa eso? A mí sí me preocupa eso. Así, a mí sí me ocupa, por eso estamos hablando de todo este punto. Dios no solo se nos revela como Padre, sino que Él se nos revela como Hijo. A los judíos se les reveló como Padre en la ley, pero en Cristo se vino cumpliendo todo lo profético y la ley. Y pasado el tiempo se escribieron el Nuevo Testamento con 27 libros. Dios nos ha sido revelando. Por eso en Efesios se nos dice que habiendo oído la palabra de verdad, Pablo fue el que oyó la palabra de verdad. Y él fue un hombre de fe. Y ahora él le dice a los efesios que ellos tienen que ser los hombres de fe. Porque si ellos creen lo que Dios le dio a Abraham, de algo que se les prometió y que ahora ya está presente, porque Cristo en resurrección es el Espíritu Santo de la promesa y eso se recibe por fe. Para nosotros es más fácil entender porque tenemos el Nuevo Testamento. Y con el Nuevo Testamento sabemos que Dios encarnado es el Hijo y que el Hijo resucitado es el Espíritu. Entonces, como el Padre nos escogió y nos predestinó, dice que esto se llevó a cabo en los lugares celestiales. Ahí Dios se propuso escogernos y predestinarnos. Nosotros sí tenemos que ver con los judíos porque la salvación viene de los judíos. Y porque el Dios de los judíos es eterno. Ese Dios eterno fue el que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él no iba a ser solo de los judíos, Dios de los judíos, sino de todos los creyentes gentiles. Por eso nosotros tenemos parte en esto. Como Padre Él nos escogió y nos predestinó para adoptarnos. Gracias a Dios que tenemos mucha revelación, porque la revelación es la redención de nuestros cuerpos. No habíamos entendido que Dios nos escogió y nos predestinó para adoptarnos. Siendo espíritus, así como Dios es espíritu, pasamos en esta tierra llevando un cuerpo humano. Eso es lo que ganamos nosotros en esta tierra. Ese cuerpo humano tiene que ser adoptado porque pertenece a la tierra, porque la muerte y la resurrección se llevaron a cabo en la tierra. Por tanto, lo que Él se llevó cuando resucitó pertenece a la tierra. Aquí no estamos hablando de engendramiento, sino de adopción, porque cuando se adopta a alguien, esa persona no pertenece a la familia biológicamente. Entonces, aquí vemos que la adopción es un asunto legal. Cuando Dios ya quiera mostrarle a la creación, porque en el mensaje anterior hablamos que nosotros somos el objeto de la alabanza. Cuando Dios ya quiera mostrarle a la creación, Él va a mostrar, Él va a demostrar, Él va a exhibir a la creación, Él va a decir, estos son mis hijos, yo los adopté, ahora ellos van a formar parte del universo. El privilegio más grande que vamos a obtener es que Dios nos va a conceder la glorificación de nuestros cuerpos. Vamos a llevar algo que pertenece a la tierra y eso se llama adopción. Eso Dios lo propuso como la fuente, como el Padre, como el Dios de los judíos. Luego como hijo Él lo logra. Por eso dice que en Él tenemos redención, en el Hijo tenemos la redención por su sangre, porque Él se hizo hombre. Bendito sea, bien dicho, bendito sea el Dios y Padre, bendito sea nuestro Redentor el Hijo, bendito sea el Espíritu que nos sella con las arras del Espíritu. Todo eso está bien dicho, mis hermanos, porque es el Dios triuno. Hablamos bien del Dios triuno, lo alabamos. Nosotros no nos podemos oponer a la revelación de que hay un Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu. Esa es la verdad. Está bien dicho que Dios es Padre, que Dios es Espíritu y que Dios es
Hijo y que Dios es Espíritu, perdón. Está bien dicho que Dios es Padre, que Dios es Hijo y que Dios es Espíritu. Está bien dicho que el Padre, Él fue el que nos escogió y nos predestinó. Está bien dicho que el Hijo nos redime por su sangre y nos designa para que seamos herencia de Dios. Y está bien dicho que el Espíritu Santo aplica todo lo que el Padre se propuso y todo lo que el Hijo ha logrado y nos sella. Como venimos a ser propiedad de Él, porque el sello es para que seamos identificados como la propiedad de Dios. El Padre se propuso, el Hijo lo logra y el Espíritu Santo da la aplicación. Gracias a Dios porque somos personas muy bendecidas. Gracias a Dios porque somos personas muy bendecidas y podemos decir gracias Padre. Podemos decir gracias Hijo. Podemos decir gracias Espíritu Santo. Y no estamos agradeciendo a tres dioses. Estamos agradeciendo a un hombre, que es el Padre, que es el Hijo, que es el Espíritu Santo. Porque estamos siendo metidos dentro del nombre del Dios triuno. Son inseparables. Así que tú puedes decirles Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él sabe que todo esto le corresponde y sabe que se lo estamos diciendo a Él. Él no tiene problema, no se complica. Cuando tú le dices, oh Señor Jesús, Él sabe que se lo estás diciendo. Porque Él nos oye. Porque tiene 700 nombres y por eso nos oye, Él no se complica. Nosotros somos creyentes por creer y el haber oído el Evangelio de salvación, por eso Él nos sella con el Espíritu Santo de la promesa. Le pertenecemos a Él, somos su propiedad. El sello del Espíritu Santo pertenece al buen hablar de Dios. Por eso, hermanos, no debemos tener miedo de declarar que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Dios el Padre hizo el plan y el Hijo llevó a cabo lo que el Padre se propuso y el Hijo es obediente porque Él es la encarnación del Padre y tiene que llevar a cabo todo lo que el Padre se propuso. Él como el Espíritu Santo está trabajando en nosotros al estarnos aplicando en nuestro ser interno todo lo que el Padre se propuso y todo lo que el Hijo logró y ahora se llama el poder de su fuerza. Tenemos un poder que está trabajando en nosotros internamente hasta que absorba totalmente la muerte que hay en nosotros por la vida que Él ha depositado en nosotros. Leamos Efesios 13 al 14, dice, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces el Espíritu nos sella para marcarnos que pertenecemos a Dios. Y por eso se nos da las arras, el anticipo, el presabor, una muestra. Su espíritu mismo es el sello, Él es el dueño. En el tiempo de Pablo los sellos llevaban la imagen de la persona que se llevaba los documentos. Entonces la imagen que nos pone a nosotros al sellarnos es la imagen del Dios invisible, es la imagen de Cristo. Por eso nosotros llevamos la imagen del Dios invisible. Por eso Pablo usó esta ilustración. No solo nos selló para demostrar que somos de Dios, sino para que la gloria de Dios se forme totalmente en nosotros por medio de las arras, que es el anticipo. ¿Para qué? Para que nos volvamos herencia de Dios. Dios es nuestra herencia y nosotros somos la herencia de Dios. Dios es nuestro dueño, porque nos sella y con las arras somos los dueños de Dios. La Biblia dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. La función del Espíritu es aplicar lo que el Padre planeó y lo que el Hijo logró. Y cada vez que oigamos la palabra Espíritu, tenemos que gozarnos por una razón, debido a que el Espíritu es el Señor en resurrección y Él es el que nos aplica todas las bendiciones del Dios triuno. Leamos 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4 dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí nos muestra que Cristo es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El Espíritu Santo da la promesa
y nos selló para la salvación constante. Como a arras es nuestra salvación constante. ¿Para qué sirve el sello? ¿Para qué sirve el Espíritu como sello en nosotros? El sello del Espíritu es para que un día nosotros seamos glorificados, porque nos sellan para llevarnos a una meta, para que un día nosotros seamos adoptados. Entonces tenemos que entender que el Espíritu no es de una vez por todas, que porque ya somos propiedad de Dios y no importa lo que pase. Así piensan muchos. Si ya fuimos sellados con el Espíritu de la promesa, entonces no importa cómo yo viva, no importa en lo que yo haga, al fin y al cabo que ya fui sellado con el Espíritu Santo. Lo que no sabemos, hermanos, es de que necesitamos la salvación diaria. Leamos Efesios 4:31. Efesios 4:31. ¿Por qué necesitamos nosotros ser sellados todos los días? Leamos Efesios 4:31. Aleluya. Tenemos Efesios 4:31. Vamos a estar leyendo, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Aquí nos está usando el sello porque se ven estas cosas, salen estas cosas negativas en nosotros. Sale la amargura, el enojo, la ira, gritería, maledicencia y toda malicia. En el versículo 32, ahí vemos claramente que funciona el sello. Dice: antes sed benignos, amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Te das cuenta que en esta parte, cuando nosotros actuamos de esta manera, funciona el sello del Espíritu Santo? Pero cuando no actuamos de esta manera, no funciona el sello, porque andamos sin amor, andamos sin misericordia, andamos sin perdonar a los hermanos. Ahí no está funcionando el sello, no está siendo salvo constantemente. Efesios 5, vamos a leer versículos 3 al 4. Efesios 3, capítulo 5, 3 al 4 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Aquí definitivamente no funciona el sello. El sello son las arras. Es la imagen que Cristo ha puesto en nosotros. Es la imagen de Cristo que está en nosotros, pero para que esté fluyendo. No solo es para que primariamente digamos que somos propiedad de Dios, ya eso es ganancia, y que para que no digamos que no hay nada que hacer. El sello del Espíritu es para que nosotros caminemos de esta manera. El sello del Espíritu es para que funcione constantemente, porque somos propiedad de Dios y a nosotros nos pusieron la imagen de Cristo. Pero necesitamos de la salvación constante todos los días. ¿Cuántos dicen amén que necesitamos esa salvación constante? Cuando estamos en los versículos 3 al 4, no está funcionando en nosotros las arras. Cada vez que los cristianos somos engañados y vemos pornografía y vemos cosas en el internet, el espíritu está contristado. Miramos lo que dice el versículo 27 al 30 de Efesios 4, 27 al 30 dice: ni deis lugar al diablo, o sea, ni demos lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cuando sale la palabra corrompida, el Espíritu Santo, contristamos al Espíritu Santo.
con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Se dan cuenta para qué fuimos sellados? Porque hay una meta. Por eso nosotros necesitamos de nuestra salvación constante. Entonces no dejamos que funcionen las arras en nosotros. No dejamos que ese anticipo funcione en nosotros. Esa muestra que han puesto, no dejamos que funcione hasta la redención, para el día de la redención. Ahí la unción no funciona, aunque somos propiedad de Dios, porque ahí está el sello. Aún siendo propiedad de Dios, estamos contristando al Espíritu Santo. La Biblia dice que fuimos sellados, pero ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema? Es que no se puede ver la imagen del sello en nosotros, aunque ya fuimos sellados. Porque la idea de Pablo y de aquí, de Efesios, es que cada día el sello, la imagen del sello se vea en nosotros. Porque fuimos sellados al creer en nuestro espíritu y esto tiene que extenderse a nuestra alma. Pero tristemente el sello no se ve. Puede ser que ya hayan pasado 20 años de tu vida cristiana y que no se ve nada del sello en ti. Puede ser que llevas 1 año, 2 años, 5 años, 3 años, 10 años y no se ve nada del sello. Y eso, de esa manera contristamos al Espíritu Santo. Porque el sello es para que se extienda al alma y hasta que llegue a nuestro cuerpo. Se tiene que ver porque a los discípulos de antaño le dijeron, ese es uno de ellos. Se le ve, se ve en él, que se ve el sello. Entonces el punto aquí es de que no solamente las potestades ven el sello en nosotros, sino que aún las personas tienen que ver el sello en nosotros. Porque tienen que decir, este es un hijo de Dios. El sello tiene que extenderse porque es la porción extra del aceite en nosotros. El sello se convierte en la unción que nos va a dirigir hasta a la adopción de nuestros cuerpos. La imagen, hermanos, se ve cuando nosotros dejamos que se extienda a nuestras almas. Llevamos esa marca, ese sello en nuestras almas. Efesios 3:17 dice lo siguiente. Hermanos, sed imitadores de mí. Pues estoy en Filipenses. Vamos a leer Efesios 3:17. Efesios 3 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, si nos dejamos que la imagen se extiende a nuestra alma, entonces nosotros venimos a ser la plenitud que exhibimos a Dios. Entonces aquí estamos hablando, para ir cerrando, lo importante aquí es el llenar de nuestra vasija de aceite en este tiempo. Lo importante aquí es comprar aceite en 80 años o esperar comprar en los 1000 años. El aceite para nuestro espíritu es gratis, pero el aceite para nuestra alma no es gratis. Hay que comprarlo y se tiene que comprarlo ya. Dice la Biblia que el que ama su vida, su alma la perderá, y el que pierda su alma la salvará. El aceite gratis es solo para la lámpara, que no se te olvide comprar tu aceite. Pero el aceite de la vasija no es gratis, se tiene que comprar y se tiene que comprar en este tiempo. Dios desea saturar todo nuestro ser tripartito, porque la meta es que de Él es que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea irreprensible. Este sellar no es solo para que se extienda del espíritu al alma, sino hasta la adopción, que es la redención de nuestro cuerpo. El sellar del espíritu es para la totalidad, que es que todo nuestro ser se efectúe, en él se efectúe algo completo hasta que glorifique en nuestro cuerpo. Nosotros los cristianos queremos ser arrebatados. En este tiempo se está hablando del arrebatamiento, de lo que viene. Y nosotros los cristianos queremos ser parte de ese arrebatamiento porque queremos irnos con el Señor.
Pero tristemente para muchos cristianos el arrebatamiento se ha vuelto algo liviano. El significado del arrebatamiento es que haya madurez. El arrebatamiento no es para niños en Cristo. Para los que estemos vivos, lo que estamos esperando es el arrebatamiento. Pero el arrebatamiento no es para niños en Cristo. El arrebatamiento tiene que ver con gente madura, como la cosecha, como la siega de Dios. Él no viene por frutos verdes. Ningún agricultor es tan tonto para recoger frutos verdes. No, el agricultor recoge sus primicias y luego espera que la cosecha esté madura para recoger. No creamos que eso del arrebatamiento es algo tan liviano. Muchos cristianos no viven a la expectativa de que el arrebatamiento es para gente madura. Es algo que nosotros tenemos que considerar y meditar en ella. Hasta que nosotros estemos saturados, todo nuestro ser entonces va a madurar, va a estar perfecto. Entonces el arrebatamiento se lleva a cabo. Por eso, mis hermanos, Dios ha dado una oportunidad en este tiempo. Dios ha dado una oportunidad en este tiempo a todos nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros maduremos. Por favor, madura, mi hermano. La creación está diciendo madura, crece, por favor. Estamos impacientes de que tú madures, de que tú crezcas. La creación nos dice a nosotros. Porque entonces cuando se mete la hoz, porque el fruto ya no está verde, definitivamente Él no va a meter su hoz hasta que el fruto esté maduro. Por eso es que en Apocalipsis nos dice que ya cuando el fruto está maduro, mete la hoz. La imagen de Dios es que el sello tiene que crecer en nuestro espíritu hasta nuestra alma y de nuestra alma hasta nuestro cuerpo. Este es un sellar continuo que necesitamos nosotros diariamente, a cada momento. Ahora, tenemos que hacer una pregunta hasta este momento. Porque hemos visto que este sellar tiene que ser diario en cada momento. Tiene que sellar. En nuestro espíritu se tiene que extender nuestra alma y de ahí a nuestro cuerpo. Pero hay algo que tenemos que notar aquí. De que hay hermanos, de que aún nosotros, el sellar se puede detener en nosotros. ¿Cómo podemos darnos cuenta que el sello se ha detenido? ¿Cómo? Síntoma número 1. Ahora que estamos de los síntomas. Cuando dejamos de sentir amor por Dios. Cuando las reuniones de la iglesia ya no te valen nada. Cuando tu responsabilidad en la iglesia lo tomas muy en poco. Te da lo mismo que haya reunión o no haya reunión. Te da lo mismo que haya palabra o no haya palabra. Cuando empieces a despreocuparte por las cosas de Dios, esos son síntomas. Pero lo peligroso, de acuerdo a todo lo que estamos hablando, es que podemos volver asintomáticos, no sentir nada. Se pierde toda sensibilidad porque nuestra conciencia ha sido cauterizada. Entonces usted, mi querido oyente, mi querido hermano, vamos de caída, como pasó con los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces, vamos de caída. Usted se bajó de la cruz. Así usted no puede anhelar ser arrebatado así. Necesitamos ser sensibles. Necesitamos ser sensibles al sellar del Espíritu. Necesitamos ser sensibles al sellar del Espíritu. Necesitamos en ese tiempo, mis hermanos, abrirnos al sellar del Espíritu para nuestra madurez. No es normal de tener la madurez del Espíritu. No es normal. Así que vemos, hermano, que en este tiempo se nos está dando la oportunidad de 80 años. ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto me queda a mí? ¿Cuánto nos queda? Pero ¿sabes qué? Como dijimos en el mensaje anterior, en la gran tribulación van a
hacer que nosotros forzo voluntariamente, o sea que a fuerzas, van a hacer que nosotros maduremos. Y nosotros tenemos una ilustración que por ejemplo, con las verduras, con los frutos, se hace, las empresas hacen que maduren rápidamente. Ellos hacen madurar, por ejemplo, al jitomate con el fruto con carburo, y esto es madurarlo a la fuerza. Y eso va a ocurrir en la gran tribulación. Si nosotros en este tiempo no tomamos la oportunidad de ser sellados o de ser madurados normalmente. Si nosotros no nos dejamos madurar normalmente en este tiempo, en la gran tribulación vamos a ser madurados a la fuerza. Por eso, hermano, está la oportunidad de que nosotros seamos madurados en este tiempo. Amén. Entonces, veamos pues lo que Pablo nos está enseñando en Efesios. Algo importante aquí, que no se detenga la madurez en nosotros, que no se detenga la madurez. Debemos anhelar nuestra transfiguración, por eso tenemos que anhelar de la transfiguración, de la salvación constante. Si nosotros no anhelamos la transfiguración constante, entonces allá en la gran tribulación tenemos que ser ahí sin nuestra voluntad, pero en las tinieblas de afuera, ahí se va a ocupar de 1000 años, porque ahí te van a quitar tu voluntad. En eso consiste el ser sellados, que es marcarnos, indicar que pertenecemos a Dios. El Espíritu Santo, quien es Dios mismo, que entra en nosotros, es el que nos imprime la imagen de Dios, representada por el sello, haciéndonos semejantes a Dios. Amén. Entonces, hermanos, tenemos lo que es el sellar del Espíritu Santo en nosotros. Y necesitamos este sellar todos los días. Necesitamos este sellar constantemente para nuestra salvación. Dios ya nos selló a nosotros. Dios ya nos marcó para que seamos su propiedad. Pero necesitamos este sellar que se extienda desde nuestra alma a nuestro cuerpo, de nuestro espíritu a nuestra alma y de nuestra alma a nuestro cuerpo, para que maduremos. Porque tenemos que venir a ser la herencia de Dios. Así como nosotros somos su herencia, Él tiene que ser nuestra herencia. Así que te damos gracias a Dios por esta hora que nos da su palabra, que nos da cómo nosotros podemos ser los hermanos que tenemos las primicias del Espíritu. Por eso, mis hermanos, hagamos caso al hablar de Dios. Que no se nos olvide quiénes somos nosotros. Que no se te olvide para qué Dios te selló a ti. Que no se te olvide para qué Dios te redimió, te escogió, te predestinó. La meta debe ser la redención de nuestros cuerpos. La meta debe ser que nos llevemos algo de esta tierra, pero algo transfigurado. Que anhelemos la madurez, esa madurez que Dios tanto anhela. Porque cuando estamos maduros, entonces ocurre el arrebatamiento. En el arrebatamiento se van los frutos maduros, las primicias, esos que se dejaron madurar, esos que dejaron que el aceite se extendiera a su vasija. Amén. Eso tiene que motivarnos a nosotros, mis hermanos. Espero haberte ayudado en esta noche y espero haberte animado, porque lo que estamos buscando es que ser animados por Dios y que no seamos cristianos livianos, cristianos de a medias tintas, cristianos que no estamos buscando a Dios, no estamos entendiendo el tiempo de la visitación del Señor. Hoy es el tiempo de la visitación del Señor. Así que, sin más que agregar, es lo que Dios nos ha dado en esta hora. Acuérdate del sellar. ¿Cómo pueden los que gustaron una vez retroceder? No se puede. Así que Dios te bendiga en esta hora. Dios te guarde.
sigamos recibiendo del suministro de la palabra bien dicha de nuestro Dios. Dale gracias a Dios, dile gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Gracias porque lo que el Padre se propuso, el Hijo lo logra y el Espíritu lo aplica a nosotros. Ese es el trabajo del Dios triuno que está dentro de nosotros. Que esta palabra te marque en tu vida, que vayas, donde quiera que vayas, tú digas, aquí estoy. Creación, aguanta un poco. Espéranos un poco porque nos vamos a manifestar como los hijos gloriosos. Nos vamos a manifestar y ustedes serán liberados porque vamos a ser el objeto de la alabanza de la gloria de nuestro Dios. Así que Dios te bendiga. Sigamos adelante recibiendo la palabra implantada con humildad y mansedumbre. Padre, en esta tarde nos has permitido tocarte una vez más. Nos has dado del presabor, de la muestra, del anticipo. Oh Señor, y nos ha gustado, Señor, cómo hemos de dejar esto que nos ha gustado. Señor, que sepamos a tiempo discernir y saber los síntomas de que estamos deteniendo el sello del Espíritu Santo, de nuestro espíritu, nuestra alma. Que sepamos discernir, que sepamos el tiempo, la manera que estamos viviendo como iglesia. Devuélvenos el gozo de nuestra salvación, que podamos vivirte a ti, Padre Celestial. Gracias te doy en esta hora, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, porque tú has sido bueno con nosotros. Bendice a tu pueblo en esta hora, síguenos hablando con tu hablar, con esa pureza, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.